Bueno, se me ve, ¿no? Fua, cómo viene el día cargado. Se me ve, espero que se me escuche también, la verdad. Pero bueno. Viene el día cargado, viene el día cargado. Hoy tenemos que hablar de referéndum en Ucrania. Tenemos que hablar de Irán, de las protestas que ha habido. Por el tema del velo, bueno, libertades en general, a raíz de la muerte de Amina. Y bueno, también hablaremos del Sáhara Occidental, que está recibiendo mucho apoyo internacional, de la situación entre Israel y Palestina, que bueno, pues no mejora. Las elecciones italianas, no sé si ya lo he dicho, y bueno, también de un hacker de 17 años, noticia menor, pero que me ha sorprendido bastante. Se te ve, se te escucha. Me alegro de que se me vea y de que se me escuche. Perfecto. Pues empezamos. Antes que nada, el tema de Rusia. Ahora está bastante caliente el tema porque Rusia dijo ya que iba a movilizar a 300.000 reservistas. ¿Vale? ¿Y cuál es la cosa? Que se empezó a rumorear que los reservistas que Rusia movería serían principalmente civiles que viven en zonas aisladas, ¿de acuerdo? Y que, bueno, no son tan tendientes a la protesta, quizás, o no se pueden movilizar tan bien porque, bueno, pues es eso, viven en zonas aisladas y tienen, digamos, menos cercanía con Moscú, con San Petersburgo, con grandes ciudades, no pueden tener tantas conexiones y por tanto es más fácil enviarles a ellos que a otros. Pero es que también se dijo algo que es obvio y evidente, que era el hecho de que a la guerra iban a ir, pues, antes los pobres que los ricos. Desde luego, como siempre, como ha pasado siempre y como siempre pasará. Y en este caso, se hablaba del tema de. Se hablaba del tema de que iban a. Bueno, parece que iban a entrar a mi habitación. Bueno, el tema de que hijos de políticos, hijos de ricos, etcétera, pues no iban a ser enviados a la guerra. Y de esto se encargó un activista de Navalny, que es el opositor principal de Putin, ¿no? Se encargó como de destaparlo en directo haciendo una broma telefónica. Pongo un poco de contexto. Aquí lo pone Nikolai Peskov, de 32 años, es hijo de Dmitry Peskov, que es portavoz del Kremlin. Por tanto, es uno de los hombres fuertes, uno de los hombres poderosos en Rusia. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, porque el vídeo Это, es, bueno, esclarece lo que es obvio. это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Могу. Добрый день, да, давайте не будем швырять трубки, как это вы сделали в прошлый раз. Значит, Николай, А вы мне вопрос. зачем вы мне звоните, еще мне говорите, подождите немного. Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, на бумаге она к вам приходила, и вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. Вы, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, Да. насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Угу. Короче, я буду это решать я буду это решать на другом уровне, если это не надо. Bueno, pues la cosa queda bastante clara. Llaman a Peskov haciéndose pasar por integrantes del servicio militar ruso que están haciendo ese reclutamiento de la población. Y claro, al decirle a Peskov, tiene usted que presentarse a las 10 de la mañana, tal, para ir al frente, pues él que dice que esto no es así, que él es un Peskov y por tanto no tiene que ir a la guerra, que ya lo resolverá por otros medios. Pues poner directamente de enfrente de los ojos del espectador lo que todo el mundo sabe, dejar patente una realidad que todos conocemos, que es que a la guerra va el hijo del pobre, no va el hijo del rico. Y este es uno de los motivos por los que yo siempre que hablo en un conflicto bélico me centro tanto en la gente inocente, va, digamos, o la carne de cañón que envían, porque si al menos los gobernantes enviaran a morir gente más o menos de una forma equitativa, pues bueno, al menos no puedes ver que haya algún tipo de maldad a la hora de seleccionar a la gente pero es que sabes que al final que los ricos y los poderosos no van a ir a la guerra. Y que si algo pasa en la guerra ellos van a ser los primeros en salvarse. Pero tienen dinero para poder esconderse en cualquier otro país, para poder empezar una vida nueva. Cambio el pobre no. Y ese es uno de los grandes problemas. Aquí pues
Lo evidencian, pero bueno, ya lo sabíamos todo. Y en Rusia, ¿qué se estaba moviendo? Hace 3 días, aproximadamente, Putin en el discurso a la nación, más o menos por ahí fue, sí, se dijo que... A ver... Aquí está, vale. Se dijo que iban a realizar una votación para adherirse a Rusia los territorios rebeldes, digamos, las dos autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, justo a Gerson y Zaporizhia. ¿De acuerdo? Ojalá hubiera un botón para sí, acepto todas las cookies siempre, por favor. Aquí lo vemos. Han comenzado el referéndum de anexión a Rusia en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es aquí el problema? Creo que es bastante evidente. Hay muchos problemas que ahora más o menos los repasaremos, pero yo creo que es bastante evidente que organizar un referéndum con 3 días de antelación es complicado. Si estás en medio de una guerra, difícil. Si la mitad de tu población está o combatiendo o se ha ido, raro. ¿Y qué garantías internacionales tiene? Absolutamente ninguna. Aquí lo vemos. Las consultas se desarrollan sin observadores y con el rechazo internacional. Ya no es solo que también por el hecho de que a la OTAN no le beneficia una escisión de estos territorios para acoplarse a Rusia, que eso está todo claro, sino que en este caso, evidentemente, la comunidad internacional, y estas quejas son sobre todo movidas por OTAN y próximos, tienen toda la razón. Es imposible organizar en este momento un referéndum con garantías a largo plazo. Por tanto, hacerlo en 3-4 días es directamente imposible. También Ucrania ha denunciado coacciones que han recibido sus ciudadanos para ir a votar. O sea, aquí lo vemos, los territorios ocupados han comenzado este viernes y esto se extenderá hasta el 27 de septiembre. ¿De acuerdo? Las consultas no son reconocidas internacionalmente. ¿De acuerdo? Los ciudadanos van a poder votar en sus casas, donde acudirán miembros de comisiones electorales. Y aquí es lo que comentaba yo también, no habrá observadores internacionales. Dice aquí que el resultado ha asegurado la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa que no tendrá valor legal, porque no se ajusta a la ley ucraniana ni a las normas internacionales. Obvio y lógico. O sea, no hay más. Los referéndums se producen cuando las fuerzas rusas han perdido terreno ante la contraofensiva de los ucranianos. Ya lo hemos comentado también, esta parte, que yo creo que organizar un referéndum express con tan solo 3 días de margen responde a una necesidad imperiosa de Putin por forzar más la situación, creo yo, porque si de verdad la contraofensiva ucraniana en Kharkov y en Gerson no hubieran sido tan fuertes contra Rusia, ¿de acuerdo? Pues no tendría la necesidad Rusia de hacer estos referéndums. Yo creo que estos referéndums le vienen bien cuando él va perdiendo el discurso de la guerra. Porque negociar a Rusia tan solo le beneficia cuando tiene posición de poder. Vaya, a Rusia y a cualquier país. O sea, la negociación donde tú vas a poder sacar algo en claro. Si tienes unas pretensiones territoriales vas a poder hacerte con X territorio. Vas a poder negociar al final con poder. Va a ser cuando vayas ganando. O sea, esto al final es así. Y aquí había imágenes. A ver si las vemos. Bien, fijaos. Imágenes de la votación en el referéndum de Gerson. O sea que efectivamente sí que se están dando esas votaciones. Y claro, también aquí pasa un poco el tema de... No todos van a ir a votar. Porque para la gente que sea... voy a quitar el volumen. Para la gente que sea prorrusa, este referéndum bien y guay, pero la gente que no sea prorrusa no va ni a ir a votar porque no considera legítimo este referéndum. Pasó similar, yo creo, fue como el caso de Cataluña, ¿no? Que sí, podemos estar de acuerdo en que la actuación de España fue desproporcionada, la actuación policial fue una barbaridad, fue una burrada, pero dejando eso aparte, el tema del referéndum. No tenía garantías, la gente pro-unionista, la mayoría, no iban a ir a votar. Evidentemente eso no tenía garantías de nada. Y aquí yo creo que va a pasar lo mismo. Ganará con un amplio margen el sí a la adhesión de Rusia, pero porque pueden inventarse el resultado. No va a ir a votar todo el mundo. Todos los prorrusos sí van a ir a votar. Al final, o sea, esto no vale para nada. Es un paripé. Es un paripé para que Rusia pueda tener algún tipo de legitimación en lo que pide y en lo que exige. Pero vaya, que al final es pantomima pura y dura. No vale absolutamente de nada.
Y después, en marcos de la guerra, yo no sé si tenía algo más aquí de... Sí, vale. Bueno, también me he hecho eco de... Porque aquí sí que daba algunas pinceladas también buenas a ABC, pero bueno, básicamente lo que hemos comentado. Vale. Sí, es lo que hemos... A pesar de la negativa de Ucrania y la comunidad internacional, bla, sí, al final incidimos en lo mismo. Son puntos que ya hemos comentado, que es un referéndum que no tiene absolutamente ningún valor internacional ni ninguna garantía de absolutamente nada. Y ya en el marco de la guerra es muy importante también hablar de cómo se está desarrollando. Ha habido, por ejemplo, protestas en Moscú, aquí lo vemos, detenidos esta noche, bueno, esto fue del día 21 de septiembre, pero en las protestas contra la guerra y la movilización, ¿de acuerdo? Mucha gente. Y también, cuidado porque decían que la gente que la estaban deteniendo la estaban reclutando, lo cual pues chocaría frontalmente con lo que decía Putin de que solo iba a enviar a los 300.000 reservistas, pero vaya, al final se está viendo que dentro de, igual que como Ucrania se está mostrando más unida a la hora de enfrentarse a la guerra, porque su población está como más todos a favor. En cambio, en Rusia se están viendo protestas y se está viendo gente que no sigue el discurso de Putin. Esto ya es mera curiosidad. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa, de acuerdo, que es Kirill, el patriarca Kirill, sí, dice que vaya la gente a cumplir con su deber militar, que luego ya pues se irán al cielo con Dios. Долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за... Es un alto cargo de la Iglesia Ortodoxa y bueno, pues nada, simplemente para ver hasta qué punto se ha involucrado en este caso la Iglesia con la lucha ucraniana. Luego, hablar del tema de fronteras. Primero, que la llegada de ciudadanos rusos por Finlandia aumentó un 57%, ¿de acuerdo? El miércoles pasado. O sea, 4.403 ciudadanos rusos han cruzado la frontera. Por eso Rusia ha decretado un cierre de fronteras con Europa, porque imagino yo que tiene miedo de que se le escapen ciudadanos, más de que entre nadie, vaya. O sea, la medida es obvio que va directamente destinada a que no se escape nadie y que todo el que tenga que llamar para reclutamiento militar pues esté forzado ahí. Ahí tampoco hay mucho más. Y uno de los países a los que, digamos, le favorece esa debilidad de Ucrania, digo yo, de Rusia, porque es aliada de Ucrania, es Alemania, en la Unión Europea. Yo no sé, no me acabo de ver bien, centrado. Y por eso Alemania se ha mostrado dispuesta a acoger a todos los ciudadanos rusos que huyan de las fronteras rusas y quieran entrar a territorio germano. Pueden pedir asilo político. A ver, me parece bien, evidentemente, a mí todo el que huya de las bombas y de los disparos, todo el que se vaya a otro país porque no quiere morir en una guerra, es más que bienvenido. Aquí ya podemos entrar en el doble rasero y la doble vara de medir. Muro de Berlín 2.0. Pues un antes y un después puede ser, O sea, un antes y un después puede ser, la verdad, Aeroangul. O sea, Muro de Berlín a lo mejor no tanto, porque al final el Muro de Berlín sí que fue por romper ese uno de los últimos coletazos de los últimos en Europa, vaya, no se me ocurre otro, grandes símbolos de la época comunista. Fue totalmente como romper con ello. Al final, pues sí, un antes y un después será. Y volviendo a lo de antes, que cualquiera que huya de la guerra debería ser bienvenido. Pero vaya, luego está el doble rasero de a quién dejas entrar, a quién no y por qué. Yo no creo que sea el discurso ese de por qué los sirios son moros y los ucranianos son blancos, rubios, de ojos azules. Yo no creo que sea eso. Es simple y llanamente porque aquí tenemos intereses geopolíticos y geoestratégicos. Fin y san se acabó. Porque si fuéramos mega aliados de Bosnia y Bosnia se encara con Rusia, por poner un ejemplo tonto, y en Bosnia son musulmanes, aunque sí que es verdad que de apariencia son caucásicos, iríamos con los bosnios también. O sea, yo al final creo que esto corresponde más al tema otanista. Por parte de los grandes poderes políticos, quiero decir, por parte del gobierno. Yo sí que sé que hay población que prefiere a los ucranianos y no a los sirios, porque unos son blancos y los otros no. Eso yo lo tengo más claro que el agua, pero que las políticas en España van encauzadas dependiendo de si eres blanco o no, lo tengo claro. Porque manda mucho más el dinero y el poder, al final, que
que la etnia o que la religión que profeses. Al final eso a España, mientras pueda sacar rédito económico, es que le va a dar exactamente igual. Y pues lo de Ucrania de momento avanza así, veremos cómo acaba el tema de los referéndums. Porque bien, desde luego no va a acabar. Rusia parece que no quiere soltar la mano, pero está ahora mismo en una posición complicada. No tiene a sus grandes valedores muy de su lado, o al menos que le estén prestando mucho apoyo político, como es el caso de China. Ya le dijeron abiertamente, de hecho, China y también la India, que aunque no es aliado directo de Rusia, está bastante cercana a Rusia, porque China aún no está posicionada dentro del espectro político, digamos, del espectro nacional, no sé cómo explicarlo, pero que no está aún posicionada a favor claramente con un país, o con un bloque. Tiene pues sus cositas con Estados Unidos, sus cositas con Rusia, sus cositas con China. También le dijo abiertamente que había que parar la guerra. Y está dando algún signo de debilidad en otros aspectos, como por ejemplo el tema de que Rusia siempre había sido mediadora de Azerbaiyán y de Armenia, y en este caso ha sido Estados Unidos el que ha hecho de mediador esta última vez, porque Rusia no puede más. Se le abrió el frente de Armenia y Ucrania, se le abrió de Armenia y Azerbaiyán, se le abrió el frente de Tayikistán y Kirguistán, y todo eso mientras estaba con Ucrania, y de hecho mientras acababa de sufrir un último duro golpe, una operación militar espectacular por parte de Ucrania. Y veremos cómo se desarrolla aquí hasta que no se acabe con los referéndums. Veremos, y después de que proclamen lo que ha salido, que sorpresa va a salir que sí, veremos también lo que dicen. Y otra parte del mundo donde se ha liado bastante gorda es en Irán. Irán, que es un país que no sé por qué, a pesar de tener un régimen totalitario que oprime especialmente a las mujeres, por parte de la izquierda española, y diría que incluso internacional, no está tan mal visto, o al menos no oigo tantas protestas en este aspecto. Aquí vemos que esto es del día de, creo que es de ayer. Bueno, el 23 de septiembre, fíjate, es de hoy. Aquí vemos de Irán las protestas, el día 7 de protestas, 80 ciudades y pueblos, 15 muertos por las fuerzas de seguridad iraníes. Resumiendo muy poco de cómo empezó todo esto, recordamos que la policía de la moral iraní detuvo a Masha Amina, una joven iraní que además era kurda. La detuvo por el tema de llevar mal puesto el velo. La policía de la moral de Irán, que te puede detener pues por no ir adecuadamente vestida, por no portar bien el velo, bla bla bla. Y murió. Las autoridades dicen oficialmente que fue un infarto en una joven de 22 años. La familia cree que fue una paliza por parte de la policía. A partir de ahí se han tenido lugar muchísimas protestas, se ha ido escalando en el tema de violencia, cada vez se han hecho más fuertes, y la bola de nieve se hizo más fuerte y más fuerte cada vez. Y quiero que veamos algunos vídeos muy, muy potentes visualmente y que esclarecen mucho un poco lo que está pasando y la respuesta de la sociedad iraní. Fijaos, en Irán una anciana se quita el velo y sale a protestar a las calles por un futuro mejor. Hay que saber que también antes Irán no era tan opresora en los 70. Y claro, a lo mejor esta mujer sí que ha vivido ese periodo de más libertad en Irán. Fijaos, y esta señora pues protestando, quitándose su hijab y agitándolo en señal de desaprobación por la obligatoriedad de llevar velo. Porque se ha protestado mucho, derechos civiles realmente en general, pero se ha protestado mucho por el tema de la obligación de usar el velo, ya que es pues por lo que teóricamente la policía mató a Amina. También me ha molestado bastante leer muchos análisis occidentalistas que hablan de que ha sido un efecto rebote por cosas que han pasado en Occidente. No. A veces, aunque no lo parezca, en los países subdesarrollados tienen sus propias movidas y sus propias respuestas a problemas concretos. No esperan siempre a que en Occidente hagamos algo o tengamos una línea de actuación ante X problema, o que haya un efecto rebote de lo que sea, para ellos empezar a actuar. Vemos cómo se gastan en Irán, 15 muertos, y las fuerzas de seguridad iraníes han arrestado a la fotoperiodista de renombre, Yalda Moayeri,
mientras estaba cubriendo los hechos, los incidentes. Han pedido su liberación, pero hasta ahora yo no he podido encontrar que la hayan liberado. Para que veáis un poco cómo es que se las gastan. O sea... Fijaos, ahora sí que voy a pasar al hilo de Descifrando la Guerra, que es espectacular y muy completo. El primero es del 21 de septiembre, si me equivoco, sí, 21 de septiembre, que ya hablaba de que se expandían las protestas en todo Irán. ¿De acuerdo? Porque esto empezó en la ciudad donde le ocurrió a la joven, que empezaron a cerrar los comercios, hicieron protestas y se ha extendido a todo. Por cierto, también ha habido contraprotestas, o sea, protestas del otro lado, protestas de pro-régimen, que se han manifestado en las calles, pero pues han sido más minoritarias. De acuerdo. Y aquí vemos desde el 18 de diciembre la violencia ya de las protestas, que sí que estaba ya escalando un nivel de violencia bastante grande, ataque a las autoridades, todo efectivamente en propia defensa. Y aquí vemos Mahsa Amini, que como comento también era kurda, porque recordamos que el Kurdistán es una región que oficialmente no tiene autonomía y que comprende distintos territorios, entre ellos Irán. Los kurdos tienen su propia lengua, su propia cultura, y bueno, pues digamos que por ejemplo, no estará igual de bien tratado, o no mirarán con los mismos ojos a un iraní, que sea puramente iraní, por así decirlo, hablando mal y pronto, que hable persa, etcétera, etcétera, que a un kurdo, que hable kurdo. ¿De acuerdo? Entonces eso también es un paso, un añadido, un factor añadido que hace pues que podamos sospechar mal. Fijaos, es que mucha violencia, mucha mujer joven que quiere al final reivindicarse, y también mucho hombre joven que la está apoyando. Fijaos, a mí me encanta este vídeo. Mujeres iraníes se quitan y queman su hijab durante las protestas como rechazo a la obligatoriedad del mismo. O sea, una imagen extremadamente potente. Fijaos, por ejemplo, esta mujer cómo se la quita, da vueltas como en signo de libertad, diciendo yo lo quito y yo no me lo voy a poner, porque yo soy libre de decidir. Aquí siempre hablamos de que evidentemente, yo si alguien quiere llevar hijab, ningún problema, pero tiene que ser una libre elección. Lo que pasa en Irán es una barbaridad. Antes hemos visto una cifra aquí, pues decía, Descifrando la Guerra, que no hay cifra oficial, pero luego ya hemos visto que unos 15 muertos. También entre los muertos aquí lo pone al menos un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes. O sea, continúan las protestas en Irán y han restringido acceso a internet y bloqueado varias redes sociales. También de esto han hablado algunos periodistas, y es el hecho de que no están pudiendo comunicar bien desde Irán, porque el internet está bastante castrado y el tema de enviar vídeos e informar se está haciendo bastante difícil. Fijaos, es el propio gobierno el que ha hecho esos cortes para que no se puedan comunicar. Dice que son las restricciones más amplias desde las protestas de 2019, y que es que si recordamos hace 3 años también hubo protestas fuertes en el país y se cortó internet en todo el país. Aquí es donde dan otra vez la cifra, que nosotros hemos visto 15, pues podemos elevar a 17, de 17 muertos en el Estado iraní. Pero al Centro de Derechos Humanos en Irán, que tiene sede en Oslo, habla de hasta 31 fallecidos. También el problema es que aquí las cifras oficiales en un régimen como el iraní, pues te las tienes más que imaginar que poder estar seguro de lo que son. 16 de las 31 provincias en Irán están ya de protestas. La mitad de las provincias del país, un poco más, una más de la mitad de las provincias del país. Fijaos, a pedrazos, manifestantes y policía. Al final la policía puede estar mejor equipada, pero ante una protesta popular es increíblemente difícil contenerla. O sea, es muy difícil. Que sean mucho más numerosos, que se organicen. Que se organice la población, eso a la policía le hace muy difícil poder repeler ese tipo de protestas. Esto es lo que hablaba yo. Las contraprotestas, manifestaciones a favor de la aplicación de la ley islámica. Y es que, claro, como hemos dicho, todo lo del uso del velo obligatorio, bla, 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 va porque aquí se aplica la ley islámica, se aplica la sharia, y por tanto están obligadas a todo eso, a vestir recatado, a llevar el velo, a practicar el islam, bla, bla, bla. O sea,
una barbaridad que no tiene ni pies ni cabezas. Y como digo, aquí en Occidente tampoco se le está prestando en televisiones y en radios tanta cobertura como lo que merece el suceso. Fijaos, es que las imágenes al final son escandalosas, a pedrazos con la policía. Y oye, que ojalá tengan éxito, porque lo de Irán es una barbaridad. Y todo esto, pues al final ha sido por la muerte de Amina. Sí y no, porque, o sea, la muerte de Amina, pero al final eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. La gente ha dicho basta y ha explotado en masa. Y lo que tienen que hacer es organizarse, hacer milicias populares y pelear contra el Estado de forma organizada y constante. Porque cuando la gente se junta es cuando consigue cambios. Yo creo que los jóvenes iraníes lo van a conseguir. Y esperemos que sí. Y de Irán pasamos al Sáhara Occidental, que esto sí que nos afecta directamente a España, ¿de acuerdo? Y es que recordemos, pequeño resumen, es que el Sáhara Occidental, de hecho no sé por qué no tengo aquí el mapa del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es este territorio de aquí que está pegado a Marruecos, ¿de acuerdo? No sé lo bien que se ve, no se ve demasiado bien, vamos a entrar en Wikipedia, se ve peor, problemas del directo. Ahora sí que se tiene que ver bien, vale. Es esta parte de aquí, el Sáhara Occidental, que está justo debajo de Marruecos, ¿de acuerdo? El Sáhara Occidental ahora mismo no tiene una independencia completa porque Marruecos reclama su territorio, reclama que es de su propiedad y en efecto no, a efectos prácticos lo es, porque lo tiene medio invadido, ¿de acuerdo? Ha invadido la parte de la costa y la parte que más recursos tiene y que más le puede beneficiar económicamente. Vaya, qué raro. Todo esto comienza porque el Sáhara Occidental siempre había sido territorio español hasta que llegó el tema de la descolonización europea. ¿De acuerdo? Se dijo, las Naciones Unidas dijeron que los territorios europeos que estaban en África, pues qué mal, y que había que descolonizar. Por eso Gran Bretaña, Francia, todos estos países que tenían mucho territorio en África tuvieron que hacer independientes a esas naciones. Y el Sáhara Occidental, que era de España, no se descolonizó. Hasta el 75, en el que España dijo, bueno, venga, vamos a descolonizar. También porque Marruecos presionó enviando a miles de civiles en lo que se conoció como la Marcha Verde, pero España dijo, bueno, venga, vamos a dejarles ser independientes, ya que hagan lo que quieran. Y como lo reclamó Marruecos, este país de aquí, y Mauritania, este de aquí abajo, que se había independizado de Francia, pues España lo que dijo es, bueno, pues que hagan un referéndum, y que decían si son independientes o parte de Marruecos, porque al final Mauritania cesó en su empeño. Hay que recordar, ojo, que la gente que está viviendo ahí son descendientes de gente que era española. O sea, la gente del Sáhara, el Sáhara no era realmente una colonia, era una provincia de España. Por tanto, tenían pleno derecho como ciudadanos españoles durante el franquismo. Se les abandonó a su suerte, se les dijo que hagan un referéndum. ¿Cuál es la cuestión? Que Marruecos dijo, referéndum mi polla. O sea, a Marruecos no le venía bien. Para nada un referéndum. Porque si no, iba a salir que no formaran parte de Marruecos, iba a salir que el Sáhara fuera independiente y entonces Marruecos ya no podría aprovecharse de ese territorio. Que recordemos, nunca le había pertenecido a Marruecos. O sea, es como Ceuta y Melilla, nunca había sido territorio marroquí. Marruecos dijo que no quería ese referéndum, España tampoco estaba tan por la labor y no se celebró. Desde el 75 no se celebró nunca. Para la ONU, este territorio, que para nosotros no forma parte de España, pero para la ONU, es un territorio de España que está pendiente aún de un proceso de descolonización. O sea, de jure es territorio español, aunque de facto sea marroquí. Lo que pasa es que aún no se ha descolonizado, porque España no ha cumplido con lo que prometió. Poder realizar un referéndum con las condiciones oportunas, pertinentes, con garantías, para que el pueblo saharaui pueda escoger su destino. De momento lo que ha sufrido el pueblo saharaui son encarcelamientos, persecuciones, opresiones. Vivían mejor con el caudillo y es verdad. Evidentemente aquí no vais a encontrar un podcast pro franquismo desde luego, pero vivían mejor con el caudillo, es que es verdad. Joder, con el caudillo al final eran ciudadanos españoles, aunque estuvieran dentro de una dictadura y ahora están dentro de un país
de dudoso calado democrático como es Marruecos, pero que les tiene como ciudadanos de segunda. Y el Frente Polisario, que es como el gobierno de allí, pero no, es como la máxima autoridad dentro de Palestina, digo yo, del Sáhara Occidental, ha recibido todo el rato ataques por parte de Marruecos, y al final cuando intentaban cualquier ofensiva eran repelidos con armas. O sea, es una barbaridad. Se han quedado la zona que le pueden aprovechar, la zona que tiene buenos recursos naturales y que está pegada al mar, porque allí hay gas, allí hay petróleo. Hay una mina de fosfato también, que de hecho la está explotando ya Marruecos, esa mina de fosfato. Y España aún no ha garantizado ese referéndum, ni ha hecho que se cumpla. Y es una barbaridad. Esa gente está siendo perseguida, apaleada por la policía de Marruecos, encarcelada todos los días. No, cuidado. Aquí a full con la democracia. Sí, a full con la democracia, pero con la democracia que se cumple, por favor. Y básicamente esta es un poco la historia, resumen de lo que ha pasado con el Sáhara Occidental. Y al final pues es vergüenza para España. España, de hecho, a Marruecos ha estado cediendo poco a poco su discurso. Y ya hace, ¿qué hará? 6 meses, 5 meses. Como que el PSOE dejó entrever que, oye, que lo que dice el discurso que lleva Marruecos, pues que a lo mejor sí, ¿no? Que si son el Sáhara Occidental un territorio con autonomía pero dentro de Marruecos, que tal, que está bien, ¿no? Spoiler, no. O sea, traición increíble por parte del PSOE. No extraña, es el PSOE, pero traición increíble a los saharauis por parte del PSOE, queriendo cederles su autonomía a Marruecos. O sea, es que me parece delirante. Parte positiva. En los últimos días hemos visto que 4 países lanzaban 4 comunicados oficiales diciendo lo mismo, que era que el pueblo saharaui tenía que pasar por ese proceso de descolonización. Creo que salió la mujer de Sánchez en una charla diciendo que Ceuta y Melilla pertenecían a Marruecos. No la mujer de Sánchez, es una ex política del PSOE, pero sí, que esa está casada con un marroquí. Y como que cambió su discurso y dijo, pues sí, Ceuta y Melilla dijo que era una afrenta territorial a Marruecos. Cuando Ceuta y Melilla eran parte de España o de Reino de Castilla o lo que fuera, Marruecos ni existía ni estaban visos de existir, vaya. Pero oye, que aquí al final es, no sé, es como a una monarquía no democrática, porque al final esa democracia no es una democracia, que es Marruecos, le quieres ceder territorios. ¿Por qué? Porque eres muy de izquierdas. Yo es que no lo entiendo, honestamente. Y en este caso, lo de Ceuta y Melilla, bueno, mira, tírale que tú, ¿de qué? Pero el plan del Sáhara Occidental, estás teniendo un territorio con gente inocente, con gente vulnerable, en fin. Y que también lo del Sáhara Occidental hay que tener en cuenta que es un poco ceder con Marruecos para que él no te reclame Ceuta y Melilla y respete tu integridad territorial. Pero es que si tú le das el Sáhara Occidental, se van a calmar. Pero dentro de 4 o 5 años van a volver con la cantinera de Ceuta y Melilla y no se van a cansar nunca. Y al final Marruecos es un país que tiene cierto peso en la esfera internacional, pues tampoco mucho, y es que tiene el PIB de Andalucía. O sea, la única cosa por la que te puede a ti tocar los cojones es por el hecho de que tienen el flujo de inmigración, lo controlan ellos, por Ceuta y Melilla. O sea que al final, no sé, me parece muy raro todo. ¿Cómo te pueden coger tanto de los huevos? Es un país así. Más peso que España. Pero porque España no, o sea, no tiene peso porque es muy inútil en política exterior. Quiero decir, no sabemos gestionar para nada política exterior. Nos hemos enemistado con Argelia, porque Argelia, recordemos, es enemiga de Marruecos. ¿De acuerdo? Nos hemos enemistado con Argelia, que nos proporciona gas, para quedar bien con Marruecos, a quien no le debemos nada. Es una fantasía política. O sea, y Marruecos te está manejando como una marioneta. Al final también es que Marruecos, como es medio amigo de Estados Unidos, viene bien, pero joder, es que al final, o sea, no tiene ningún sentido. Que a la Unión Europea le viene bien que Marruecos también les pueda suministrar gas, lo que tú quieras, pero al final, o sea, de no semos nada, que yo estoy en mi casa, oye, y yo en la mía, al final. Aquí también, aparte de esos 4 países, por cierto, que hemos dicho, es que la Corte Africana, que es una organización donde están todos los países de África, ha dicho que el Sáhara Occidental tiene derecho a decidir su autodeterminación. Cual también los distintos organismos internacionales están dando el apoyo ahí a
al Sáhara Occidental, porque es obviamente, o sea, el que tiene razón en este conflicto. El problema es que es el que menos peso tiene, porque la zona que ahora mismo controla el Frente Polisario es la parte del Sáhara Occidental que no le interesa a nadie, que es muy pobre y no tiene recursos. Al final no tiene absolutamente ningún tipo de peso. Pero vaya, está claro que tienen razón. Esto es un poco como lo de, no, la OTAN, la Unión Europea ayudan a Ucrania porque Ucrania está sufriendo contra Rusia, que es un estado dictatorial y tal. A ver, que sí, los ucranianos tienen razón, por supuesto, pero si crees que la OTAN y la Unión Europea les están ayudando porque son buenos y porque creen que Ucrania está oprimida y no sé qué, pues mentira, es porque tienen intereses geoestratégicos ahí y no hay más. O sea, ahí no hay más. Porque si no, también ayudarían aquí al pueblo saharaui y ayudarían también a Palestina. Pero que diré una cosa, si los saharauis lo tienen muy mal, Palestina ya lo tiene imposible. Pero bueno, serían dos países a los que ayudarían sin ninguna duda. Lo que pasa es que no lo hacen pues porque no interesa. No interesa en absoluto. Fijaos, aquí es lo que digo yo. La ministra de Exteriores de Sudáfrica en la Asamblea General de la ONU ha dicho: debemos tratar a todos los conflictos con la misma indignación sin importar el color o el credo. No podemos ignorar las décadas de lucha del pueblo del Sáhara Occidental. Por favor, muchas gracias. Beso a esta mujer. Pero también aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es el hecho de que el Sáhara Occidental se está llenando de marroquíes, por la parte que tiene controlada Marruecos, y ahora estarán 50-50 la población. O sea, si hicieran un referéndum, lo normal es que saliese a favor de Marruecos. Porque claro, Marruecos ha ido congelando el conflicto y aplazando el conflicto. De hecho, en los 90 ya hubo un conato de hacer elecciones, bueno, de hacer el referéndum, perdón, y Marruecos dijo como, no me viene muy bien ahora. ¿Por qué? Porque así congelas el conflicto, llenas esas tierras de tu gente, y cuando hagan la votación, pues va a salir para ti, mi rey. Pues claro que sí, que va a salir para ti. ¿Cómo no? Lo único que veo aquí para poder salir es que poco a poco se quede solo Marruecos y se aísle de los demás. Aquí otro traidor increíble, o sea, no sé la verdad cómo puedes decirte de izquierdas y abandonar a gente tan indefensa bajo un régimen como el marroquí, o sea, incumpliendo tu palabra. Y es que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pidió a los saharauis aceptar que Marruecos fuera soberano en ese territorio, pero que ellos tuvieran una especie pues de mayor independencia, ¿no? Un estatus de territorio independiente, de provincia independiente, o como queráis llamarlo, para que puedan coexistir. O sea, es que la política es convivir. ¿Cómo que es convivir? Si no han hecho lo que tenían que hacer por ley, que era hacer un referéndum justo, ¿cómo vas a convivir? Es como si yo voy, te apuñalo por la calle, te robo la cartera y luego a los 5 años te digo, bueno, mira, pero aquí en paz tuve amigos, ¿no? Que decir, porque al final aquí hay que convivir. Pues no hay que convivir, lo que tienes que hacer es apuñalarme de vuelta. Y aquí lo que hablo yo es que, vamos a traducir porque mi francés es flojo. La crisis entre Marruecos y Túnez no augura nada bueno. Túnez es como... porque Marruecos está enemistada mucho con Argelia, con Mauritania tampoco es que tal, de la zona norte de África, como que Túnez podía ser uno de sus aliados, pero se ve que tiene otro enemigo, aquí lo pone enemigo irreconciliable en la región. Yo de política africana no entiendo mucho, más o menos conozco el caso del Sáhara Occidental, pero que tampoco es que sepa mucho. Pero sí es cierto que Marruecos se está aislando también de Túnez al final. Si es enemigo irreconciliable, ya tiene dos en su región, Argelia y Túnez. Así que no sé cómo acabará este tema del Sáhara Occidental, porque bien no pinta. Pero si se puede hacer algo justo, será porque Marruecos se irá aislando poco a poco. Así que veremos. Y pasando a Europa, dando ese salto a Europa, tenemos las elecciones italianas. ¿Cómo me gustan las elecciones italianas? Pinta bien, el panorama político italiano, el europeo en general. Pero quiero que escuchéis, yo no voy a decir nada de momento, quiero que escuchéis a la que es la mayor candidata, la candidata más probable a la presidencia de Italia, que se llama Giorgia Meloni. No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género,
sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Santiago Abascal, para vosotros. Bueno, aquí hemos visto un poco, ¿no? Esta señora tiene como eslogan, como es Dios, patria y familia. Bueno, pues política de extrema derecha. Ella empezó muy joven, con 15 años, en el partido que es sí a la vida, sí a las seducciones. me parece mucho mejor el eslogan, desde luego. Yo así sí que la votaba. Hostia, qué bueno. No me lo esperaba, sí a la vida, sí a las seducciones. Hubiera sido un giro dramático en el discurso. Que hubiera dicho sí a las fronteras, sí a la familia, sí a la vida, sí a la seducción. Hubiera estado bien. Esta señora se presenta aquí por Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia. Una señora pues bastante de derechas. De hecho, ella comenzó militando en las juventudes del Partido Social Italiano, que es, creo que se llama Partido Social Italiano, creo, que es directamente los fundado por los seguidores de Mussolini, después de la caída del régimen. Empezó ahí, muy joven en la política, consiguió cargos importantes desde muy joven, se presentó a la alcaldía de Roma, no consiguió salir electa, y ahora pues está con Hermanos de Italia, este partido de ultraderecha, y ya vemos, pues su posicionamiento es pues bastante cercano al fascismo. Yo no voy a decir fascismo, porque al final tiene diferentes elementos que las diferencia, no es tan cerrado económicamente, pero bueno, socialmente se parece mucho, vaya. Igual que yo de otros partidos, por ejemplo en España no hablaría, aunque mucha gente habla de fascismo cuando se habla de Vox, pues no, Vox no es un partido fascista. Afortunadamente, en ese sentido, aquí en España se suaviza mucho más el extremo derecho. Digamos, la extrema derecha se suaviza bastante más. En el espectro político de España está desplazado ligeramente hacia la izquierda, quizá en el marco, por lo menos en el marco europeo, porque nuestra derecha fuerte no tiene un discurso tan duro, tan de derechas como la extrema derecha de otros sitios. Aquí ya hemos visto es una mujer católica pro religión dentro del sistema nacional, antifronteras, duro discurso contra la inmigración, antiaborto, muy patriota, exaltación de estos símbolos nacionales, o sea, al final algo bastante cercano al fascismo. Y hay dos personajes muy destacables que le siguen, que es el tema de Lega Norte, que es, ya que está aquí, de hecho, Lega Norte, que es el partido de Salvini, bueno, famoso, de hecho era el más famoso así de ultraderecha de Italia, el que más sonó hace un par de años, 3, de Salvini, y luego otro señor que conocemos bastante bien, Silvio Berlusconi, que él sí que estuvo más metido en la esfera política italiana hace unos 10 años más o menos, ahora sí que era presidente del Milan, pero no sé mucho más, que se presenta con el... ¿cómo se llamaba? Era... no me acuerdo. Forza Italia, sí, está... sí, la tercera, yo también estoy imbécil. Con Forza Italia, ¿de acuerdo? Estos tres son de derecha, los que se esperan que haga coalición y tengan alrededor del 40% de votos, un poco más. Las últimas encuestas le daban una amplia victoria a la derecha italiana, compuesto por derecha y ultraderecha, siendo el partido más votado el ultraderechista Fratelli d'Italia, con esta señora al frente, con Meloni al frente. ¿Por qué? Pues ha habido un poco también de inestabilidad política en Italia. Recordamos que Draghi fue puesto primer ministro, pero tuvo que irse del gobierno y convocar elecciones
porque había mucha inestabilidad política, la inflación, todo eso pudo al final con Mario Draghi, que recordemos había sido presidente del Banco Central Europeo, y ahora pues estas tres derechas juntas les da, la última encuesta le daba eso, un 40% de votos y que iba a gobernar, le daba un margen bastante amplio. La última encuesta se hizo hace 2 semanas, que es cuando en Italia legalmente ya no se pueden hacer más encuestas, no se puede sacar más encuestas de votaciones. A 2 semanas vista de las votaciones ya no se puede más. Y la izquierda, donde aquí podíamos destacar al Partido Centro Democrático, que es el que más poder tiene, está bastante dividida. Entonces, pues el panorama está muy bien para la derecha, y dentro de que las tres derechas pueden juntarse y ganar, es importante destacar que en Italia, bueno, como también pasa en España, yo he leído que en Italia, esto pues si pasa en España, imagino que pasa en casi todo el mundo, el partido que más votos consigue es el que se lleva al presidente o el primer ministro. Es decir, si aquí en España hacen una coalición, yo qué sé, por ejemplo, Ciudadanos, PP y Vox, y ganan las elecciones, el partido de esos que sea el más votado tendrá el presidente. Eso es así. Si gana Vox, pues sería Santiago Abascal el presidente. Me explico, ¿no? Quiero decir, si es el más votado de esos tres, a pesar de que vayan juntos y en coalición. O que luego hagan una coalición una vez vistos los resultados. ¿De acuerdo? Así que más o menos este es el panorama político en Italia. Preocupante, eso, por el auge de la extrema derecha. Yo pensaba que ese efecto rebote ya se dio hace 3 o 4 años, de que subió como la espuma la ultraderecha por todos los problemas, iba a menguar, pero parece que no. O sea, yo imagino que también es por toda esta crisis de Ucrania, la inflación, etcétera. Ha dado todo luego un repunte para arriba, y este es el panorama político que podemos esperar más o menos de Italia. Dios, patria y familia. Saliendo de Italia, vamos al Oriente Próximo, que es el tema de Israel y Palestina. Y es que Israel, yo no sé si lo tengo aquí, a que no habré sido tan listo de no ponerlo, que hubo una periodista palestina que fue asesinada por... Mira, sí, creo que está aquí. Sí, aquí está. De acuerdo, Israel dijo que el asesinato o la muerte de Shirin Abu Akleh fue el precio a pagar por combatir el terrorismo, digamos. Recordemos que Shirin Abu Akleh fue... difícil de pronunciar. Fue la periodista palestina asesinada en Israel por las fuerzas de seguridad israelíes, y por las que Israel al principio dijo: yo no he sido, por Dios, ¿cómo voy a matar a alguien? Y luego dijo: puede ser que sin querer sí, ¿sabes? Puede ser que sin querer le haya pegado un puto tiro en la cabeza. Quizás. Y... mira, fíjate, es que dice... como que quieren... Vale, Estados Unidos, pues no, que a Estados Unidos no le conviene que esto vaya para adelante. La familia de Shirin ha vuelto a interponer una denuncia para que se esclarezca el caso. Es fácil, es lo que lleva haciendo Israel desde hace, no sé, 60 años. Matar a diestro y siniestro con impunidad internacional, porque es un enclave estratégico muy fuerte en Oriente Próximo. Por tanto, también, como había enseñado antes aquí, 3 meses de detención que para un fotoperiodista, creo que este era fotoperiodista o periodista, en 3 meses de detención administrativa por el Estado de Israel, sin... este es artista, vale, sin ningún cargo claro. O sea, hay una ley que es igual a una que había en el apartheid en Sudáfrica en los 90, que es que a ti te pueden detener sin ningún cargo concreto, y te pueden tener así, pues, el tiempo que quieran. O sea, el tiempo que quieran, 90 días. Imaginaos 90 días sin ni siquiera tener cargos. O sea, me parece una barbaridad. Yo no sé hasta cuándo Israel va a tener este beneplácito internacional. Bueno, sí sé hasta cuándo, sé que hasta siempre. En el Medio Oriente, pero ya su historia está manchada de sangre. Ya comenzó con un error, de una idea fatal como es querer hacer un Sion, una tierra de los judíos, en un lugar que no les pertenece. Alimentado también por el hecho de que les favorece tener ese territorio occidental o pro-occidente rodeado de países musulmanes,
que son potenciales enemigos, pues es una barbaridad. Aquí yo he visto, por ejemplo, esta mujer o después, aquí he visto que han disparado hoy a un niño, a un menor, con necesidades especiales, directamente, o sea, fijaos, un niño palestino con necesidades especiales por las fuerzas de ocupación israelíes con una operación militar. Fijaos, si esto lo hacen, es que lo hacen cada día. Yo recomiendo seguir, hay muchísimas cuentas que informan sobre lo de Palestina, que es una barbaridad. O sea, Israel está haciendo un apartheid 2.0, es un estado genocida y Occidente mira hacia otro lado porque les beneficia estratégicamente. Eso está claro. De hecho, fue uno de los motivos para la creación de Israel. Y es que hay que recordar que, aunque es cierto que había varios judíos viviendo en la zona, porque con el antisemitismo que creció en Europa a principios del siglo XX, muchísimos judíos se fueron a vivir a la zona de lo que es ahora Israel, fue una invención básicamente de Gran Bretaña, el hecho de crear en lo que era protectorado suyo el Estado de Israel, presionado por terroristas israelíes, por cierto. Una de las veces que el terrorismo funcionó y fue para crear un Estado genocida. Y pues nada, básicamente ese es un resumen bueno y poco a poco, año a año, han ido aumentando su territorio y han ido minando a la población palestina. Y es que hay que recordar que Israel hace, esto es muy importante, Israel hace algo que es totalmente ilegal según el derecho internacional, que es hacer y crear asentamientos judíos en territorio palestino para hacer crecer su población expulsando a gente palestina de sus casas. Les ocupan las casas y les van ganando territorio poco a poco. Esto es flagrantemente una violación de la legalidad internacional. Pero nadie hace nada y dejan actuar a Israel como lo que es un estado terrorista porque a nosotros, a Occidente, nos conviene. Entonces, cuando vengan con la moralina de que estamos ayudando a los ucranianos o a quien sea porque se lo merecen, Estado de Israel. Sí, claro, ¿quién ha visto? Es como Narnia, ¿no? ¿Dónde está Israel? En algún libro de fantasía. Bueno, desgraciadamente sí existe. Y al final, pues, es lo que pasa. Que como nos conviene, y hay que decirlo, que enfrentemos al menos la realidad. Nosotros estamos dejando que cada día mueran y sean arrestados palestinos para que Israel pueda tomar el control de esa zona y poco a poco se vaya comiendo el territorio de Palestina. Que a los palestinos ya les cortan comunicaciones, les cortan recursos como el agua potable, los detienen cada día, no les dejan, por ejemplo, en el funeral de Shirin Abu Akleh, lo cortaron a porrazos la policía israelí a mitad. Cuando fueron a ese funeral, de hecho, cuando fueron al funeral de esta periodista, mucha gente que fue a ese funeral, cuando volvió se encontró su casa ocupada por israelíes, judíos. Porque Israel está promoviendo también, que esto es una barbaridad, leyes pro judíos. O sea, que solo den ventaja a la gente judía, o sea, según su religión. Y esto evidentemente no es ser antisemita, porque a mí me la pela tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam. Pero hay que ver la barbaridad que es. Y hay que ver cómo Occidente miramos para otro lado. Igual que nosotros vemos a países que decimos, ¡fua! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden permitir esto? ¿La población cómo puede dejar que pase eso? ¿Qué coño va a pensar un palestino que ve cómo nosotros dejamos cada día que los israelíes los maten? Y estamos a favor de Israel, y comerciamos con Israel, y tenemos relaciones políticas estrechas con Israel. Pues es lo que pasa, porque además Israel es un estado tan fuerte económica y militarmente que ningún país va a poder hacerle nada. Ya lo intentaron 2 veces y salieron perdiendo. Lo intentaron al poco de que se fundara Israel, atacaron 5 países musulmanes próximos, Palestina incluido, y Israel ganó en nada. Volvieron a intentarlo, si eran los 80, cerca de los 80, yo ahora no me acuerdo, e Israel se hizo con parte del territorio egipcio y se lo intercambió, de hecho se lo devolvió a Egipto, a cambio de que Egipto lo reconociera como país. Por eso Egipto fue el primer país musulmán en reconocer a Israel como estado legítimo. El Yom Kippur. Ahí me pillas, Angulo, ahí me pillas. Y nada,
básicamente que al menos no seamos tan hipócritas y seamos conscientes de lo que estamos dejando que haga un estado terrorista y genocida como es el israelí. Y por eso aquí esta mujer merece mis aplausos. Una libanesa que es jugadora profesional de ajedrez, que como su oponente era israelí, se negó a jugar y perdió. Y esto también es un poco para destapar las vergüenzas de Occidente, porque cuando pasó lo de Rusia, hubo mucha... O sea, se baneó a los deportistas rusos, se les echó de competiciones, no se les permitió jugar en distintos torneos. Y bueno, los israelíes llevan 70 años jugando a lo que les sale de los huevos. Y bueno, pues no sé, o nadie ha dicho nunca, no, yo no quiero jugar contra Israel. Igual que Polonia sí que lanzó un comunicado diciendo, yo no quiero jugar contra Rusia ¿qué fue? La clasificatoria para la Eurocopa, para el Mundial, yo no me acuerdo. Para el Mundial porque Rusia es un estado que está atacando a Ucrania y no sé qué. Sí, vale, pero Palestina de puta madre. O sea, Israel de puta madre con Palestina. Pues eso es al final la hipocresía, que no te hagas el que eres bueno, o intentes tener tu conciencia tranquila. Al final lo estás haciendo por puros intereses. Punto y final. Si a los deportistas, si a las naciones les importara la justicia, tampoco dejarían en paz a Israel. El único que ha hablado de este tema que yo conozca es Bellerín, el amado por las bisexuales de España. Y punto y final. Los demás pues se han callado como putas. Y no hay más. Y el tema Palestina, pues opresión, como siempre, y esta gente sí que no tiene remedio. Igual que yo creo que el Sáhara Occidental va a tener que hacer concesiones, pero puede ser que pueda llegar algún día a ser independiente, o al menos a que se haga la votación, que ganará Marruecos, porque ya son mayoría marroquí en ese territorio. En cambio, lo de Palestina no tiene ninguna solución, desgraciadamente. O sea, esta gente está condenada por Occidente a ser masacrada y a sufrir un apartheid. Hipocresía e intereses económicos por encima de todo, por desgracia. Pues sí, siempre es así. Y, o sea, Occidente no es ni más bueno ni más malo que los demás. Simplemente, o sea, tiene diferentes intereses. Y por eso ayuda a unos unas veces y a otros otras. Y pasamos a hablar como del último punto que tenía como tema central hoy, aunque tampoco es tan importante, pero me ha sorprendido mucho. Y es que han detenido a un joven de 17 años por filtrar vídeos del GTA 6. O sea, con 17 años iba hackeando por la vida. Aquí lo ponía que era parte de una... Mira, grupo de cibercriminales conocido como Lapsus. Y la cuestión es que filtraron del nuevo GTA vídeos, pues destapando algunas cosas. Y parece que ha sido detenido y que es inglés. Fijaos, según... Vale. Hackeo a Rockstar Games, que es como la propietaria del GTA, ¿no? No sé cómo se llama exactamente, porque yo juego poco, pero es como a donde tienes que entrar, a la tienda de juegos que tienes que entrar para jugar al GTA y a otros que tienen ellos. Caso luego confirmado por la cuenta oficial de la policía de Londres. 17 años y hackeando el GTA. Yo con 17 años me venía justo a atarme los cordones del zapato sin cagarme encima. O sea, parece una barbaridad. Y atención a lo que os voy a decir ahora. Voy a meter un poco de miedo en el cuerpo. Sí, para acabar, que ya lo tenemos casi finiquitado, pero esto es un déjà vu. Si cargas un déjà vu, fijaos. Detectan un nuevo coronavirus en murciélagos rusos capaces de infectar células humanas y muy similar al SARS-CoV. Rusia no nos va a dejar en paz, al final. Ese es mi resumen y mi análisis geopolítico. Ahora mi análisis geopolítico biológico. Nuevo coronavirus en murciélagos. Al final esto imagino que no llegará a nada. Pero es que yo fui de los que dijo, no, coronavirus, bueno, ya metían que si con la gripe aviar tal, que si con la gripe porcina no sé qué, que si con la enfermedad de no sé cuántos, como que metían miedo. Luego llegó el coronavirus y pues me jodió bastante 5 años, hace 5 años digo yo, 2 años de mi vida. Así que nada, si queréis entráis y os metéis un poco de miedo. Imagino yo que será más sensacionalismo que otra cosa, pero en fin. Y por último ya... Tan solo pequeña pincelada, que es que recordemos el caso de Gran Bretaña, su opresión a Irlanda, a la República de Irlanda. Irlanda del Norte la llenó de protestantes para que tuviera una mayoría católica, recordamos. Y aquí sale un gráfico que por primera vez en siglos hay más católicos que protestantes en Irlanda del Norte. O sea, recordemos que la mayoría en Gran Bretaña, de donde forma parte
Irlanda del Norte, porque es Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, son de mayoría protestante, ganan de lejos. Pero la zona de Irlanda, esa isla, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, siempre había tenido mayoría católica. De hecho, la República de Irlanda son católicos. Por eso, en Irlanda del Norte empezaron a meter protestantes para que fueran mayorías. Pero ahora parece que se ha dado la vuelta a la tortilla y son los católicos los que van en cabeza. Ha sido un directo intenso, he intentado cuadrarlo en 1 hora. No he pasado mucho, pero he intentado ir rápido porque había muchísimo de lo que hablar. Ha estado bastante interesante, la verdad. Espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado también como me lo he pasado yo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos veremos el lunes a las 9 con más noticias, esperamos que mejores. Estaremos atentos al tema de Rusia-Ucrania, veremos cómo sigue lo de Irán. Mis dieces. Y a mí mis dieces para ti como chateador, ¿eh? Me has alegrado el chat, desde luego. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el lunes a las 9.